Seguimos compartiendo esta mañana de Mercado Visión, estamos hasta las 10 por Canal Rural y para tratar de entender uno de los golpes más importantes que asiste esta pandemia a la economía argentina, vamos a conversar con un especialista en la materia, el economista Luis Palma Cané. Doctor, bienvenido, buen día, gracias por atendernos. Buen día, un gusto. Igualmente, bueno, dos temas esenciales, porque la Mm, verdad que uno no sabe por dónde empezar. La economía argentina, como buena parte de la economía mundial, en terapia intermedia o en terapia intensiva, depende de dónde uno se pare para mirar la situación, ¿no? Se conoció sobre el cierre de la semana pasada el proyecto para saldar la deuda externa que tiene la Argentina con los bonistas, por un lado, y ahora se conoce el fin de semana a través de un decreto lo que se llama Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción. ¿Por dónde le gustaría empezar? Empecemos por el plan presentado de la deuda, digamos, ¿no? Ujú. Yo creo que la oferta es incompleta, inadecuada y la prueba está, o sea, la reacción fue bastante negativa porque la gente se confundió cuando vio que los bonos subían el día viernes. Los bonos subieron el día viernes, fue un rebote casi técnico. Me refiero a los bonos en dólares que iban a ser refinanciados porque la gente, el mercado esperaba una quita todavía mayor. La quita nominal es del orden de los 40.000 millones de dólares y el mercado esperaba, de acuerdo a la recomendación del fondo, quizás una, una quita mayor, entre 65 y 80.000 millones de dólares. Esto no es contrario a lo que yo digo de que es inadecuada, porque en realidad la quita real, que es por el descuento de los flujos que tiene a largo plazo, en el mejor de los casos es una quita del 70% del capital, y entonces, más allá de las características particulares que tiene, la fuerte crítica que se le ha hecho es que no se ha presentado con un plan, ¿no es cierto?, que siempre está faltando un plan de qué es lo que va a hacer la Argentina a partir de que refinancie y de cómo lo refinancie. Ujú. Incluso anoche salió un primer comunicado de un comité de acreedores de bonos argentinos, bastante conocida la agrupación, que tiene, no se sabe el monto de capital que tiene metido ahí, pero no es un tema menor, tiene mucho peso mediático, Ujú. y informó en un comunicado explícito que no podía apoyar esta propuesta, que evidentemente le faltaban datos de información precisamente de qué va a pasar, cuál va a ser el plan económico, y más grave todavía que ha sido un planteo, un plan unilateral, que quiere decir que no hubo, y lo dice explícitamente también, no ha habido conversación con este grupo y aparentemente con otros grupos tampoco, por lo menos discusiones formales. Y entonces esto es una primera señal de que Wall Street no va a aceptar esto así como está y que por lo tanto para llegar a un acuerdo van a tener que hacerse algunas modificaciones que flexibilicen esta oferta que, como todos saben, tiene una extensión de plazos muy larga, perdón, se va a pagar a partir del año 26, hay extensión de plazos hasta el año 47, hay tasa de interés durante 3 años que no se paga nada, ni de capital ni de intereses, tampoco hay lo que se llama en la jerga un endulzante, vale decir, Ujú. algún pago en efectivo durante esos primeros 3 años, de manera que en apretada síntesis, yo creo que la propuesta no es lo que estaba esperando el mercado, no es lo que va a aceptar el mercado si queda así, y por lo tanto el gobierno va a tener que poner todo de sí para flexibilizarla, y lamentablemente nos hemos impuesto un autocorsé en el sentido que el gobierno ha dicho también que no va a pagar un centavo más a partir de ahora. El día 22 de esta semana va a haber un vencimiento de cupones de intereses de los bonos Global, Ujú. y si no los paga, que la cifra es mínima, porque 500 millones de dólares en las cifras que se están manejando del orden de los 70.000 millones de dólares a refinanciar, no es nada, es una decisión política, pero la decisión política
va a tener su costo económico porque por el offering memorandum de los bonos, esto sí es norma internacional, cuando uno tiene un vencimiento y no lo paga, el día 22 por ejemplo, tiene 30 días de waiver de espera para ver si lo arregla o lo paga. Si no lo hace, entra automáticamente en default. En default de todos los bonos, no ese, porque todos los bonos tienen, llama el cross border, que si cae uno, caen todos, ¿no es cierto? Entonces, me parece que por más que rápidamente se llegue a un acuerdo de flexibilización, no hay tiempo para cerrar todo esto en 20 días hábiles. Es prácticamente imposible desde el punto de vista de la logística, ¿no? Así que si llegan a poner de acuerdo, lo más factible es que haya a posteriori, antes de los 30 días, haya ese pago de los 500 millones, o de lo contrario, esto es un esquema binario, es decir, o se paga o se entra en default, no hay mucha variante, ¿no? ¿Y cuáles serían las consecuencias si Argentina pasa, como dijo el presidente, de un default virtual a un default real? Yo no sé cuál es la diferencia para el presidente de default virtual y real, porque la Argentina la verdad es que ya está en default. Está en default desde el día que el ministro Lacunza, el exministro Lacunza, si ustedes se acuerdan, perfiló los vencimientos de las letras del Tesoro y también agravó el default cuando el gobierno unilateralmente también postergó hasta el año que viene todo pago de las deuda de moneda extranjera con legislación nacional, de manera que eso de default virtual, default técnico, bueno, al final es un tema semántico. Lo cierto es que si evidentemente va a ser mucho más grave si entra un default con los bonos que están en ley extranjera, ¿no es cierto? Que es lo grave acá. Es grave todo, pero esto es lo más grave. Lo que va a pasar es que la situación en la Argentina, que ya está muy mal, que venía mal antes de la pandemia, que se complica cada día más con la pandemia, que se complica también más por la falta de un plan económico integral de salida y de apoyo a las empresas. Las medidas económicas son como borbotones que van saliendo de a poco y las empresas están en una situación caótica. Entonces veníamos de una recesión de 2 años que nos pega la pandemia mucho más que todos otros países que tienen mucho menos vulnerabilidades que nosotros. O sea, ningún país tiene los problemas que tiene la Argentina hoy, inflación, recesión, déficit, etcétera, falta de financiamiento. Si la Argentina entra en default, todo este escenario se complica aún más, porque la Argentina entra a ser un paria del sistema financiero internacional, y entonces no va a tener financiamiento de ningún tipo, no va a haber nadie que ponga inversión acá, no va a haber inversión externa, no va a haber financiamiento para el comercio exterior, por lo cual, si hay un estimado de recesión sin default, con default le puede sumar unos cuantos puntos de caída del PBI y, por supuesto, mayor pobreza de la sociedad. Ahora, el escenario es complejo porque está claro, como usted decía recién, las empresas están en una situación muy pero muy delicada, por eso el Estado sale a asistirlas ahora con este programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción. Esto implica menos recaudación porque habrá menos aportes patronales de las empresas y obviamente más plata del Estado para asistir a estas empresas, que además el Estado se va a hacer cargo hasta de los intereses de los créditos a tasa cero. ¿Cuál es el escenario para la diaria del argentino común, del argentino de a pie, en función de la inflación, del proceso inflacionario que puede llegar a darse en la Argentina, analizando un poco estas variables, doctor? El tema es muy claro. Primero, la Argentina, como todos los otros países, tienen necesariamente que avanzar con un programa muy fuerte en términos de estímulos económicos y fiscales, monetarios. Todos los países lo están haciendo porque si no, la salida de la pandemia va a ser mucho peor. Hay que, digamos, darle apoyo a las empresas para que puedan, sin ingresos, pagar sus salarios, bajarle los impuestos, etcétera. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la Argentina no tiene financiamiento para hacer eso, ¿no es cierto? No tiene posibilidad de tomar financiamiento en el mercado interno ni tampoco en el mercado externo. Entonces, si partimos de la base que tiene que hacer programas de estímulo y no tiene financiamiento, la única manera de financiar, ¿cuál es? Emitir. Y la emisión en la Argentina, digan lo que digan, más tarde o más temprano provoca inflación. No pasa en todos los países esto, y lo quiero aclarar un minuto, porque
Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno emite aumenta la oferta de dinero. En Estados Unidos y en los países que tienen moneda hay una demanda de ese dinero, ¿no es cierto? Entonces, cuidado que esto es necesario hacerlo, no hay otra que hacer la emisión, va a haber inflación. Bueno, habrá que tomar medidas para que esa inflación después podamos combatirla. La inflación va a ser un mal menor. Si no emitimos va a ser mucho peor la caída del nivel de actividad. Y entonces, dicho en síntesis, necesitamos financiar, no tenemos financiamiento externo, tenemos que emitir, va a provocar inflación, la inflación es un mal menor.